La luz fría del salón de eventos rebotaba contra las copas de cristal. Las risas llenaban el aire como un idioma extranjero. Marisa estaba sentada al fondo, en una mesa con desconocidos, las manos sobre el regazo, esperando un plato que nunca llegaría. Su hijo subió al estrado. Los aplausos estallaron. Ella se levantó en silencio. Nadie se dio cuenta. Afuera, el viento de la madrugada le trajo una pregunta que llevaba años evitando. ¿Cuándo dejó de importar? Todo había comenzado de una manera tan sutil que Marisa no lo notó al principio. Solo pequeñas cosas. El cansancio que no se iba después de dormir. La sed que no se apagaba ni con litros de agua. El hambre voraz que llegaba en oleadas, como si su cuerpo estuviera gritando por algo que no podía nombrar. Era agosto. Hacía calor en Belo Horizonte. Marisa trabajaba como auxiliar administrativa en una clínica de fisioterapia, un empleo modesto que le había dado estabilidad desde el divorcio, 6 años atrás. Gabriel, su único hijo, estaba en el último año de medicina. Orgullo puro. Todo el esfuerzo valía la pena. Pero el cuerpo comenzó a traicionarla. Por las noches, despertaba con la boca seca, la garganta ardiendo. Se levantaba 3, 4 veces para beber agua. Al principio pensó que era el calor. Después que era la edad, 52 años. Es normal, se decía. Pero nada de eso explicaba por qué sus zapatos le quedaban grandes, por qué el cinturón tenía que ajustarse 2 agujeros más, por qué los pantalones bailaban en su cintura. Perdió 7 kilos en 2 meses. Todos la felicitaban. «Te ves estupenda, Marisa». Y ella sonreía, agradecía, disimulaba el miedo que crecía por dentro como un tumor invisible. Una tarde, en el trabajo, sintió que el mundo se inclinaba. Estaba archivando fichas médicas cuando las piernas le fallaron. Se agarró del escritorio. Todo se volvió borroso. Escuchó la voz de Claudia, su compañera, como si viniera de muy lejos. «Marisa, ¿estás bien?» No estaba bien. Pero dijo que sí. Siempre decía que sí. Esa noche Gabriel llamó. Estaba emocionado. Había pasado su última prueba práctica. La graduación sería en 2 meses. Le preguntó cómo estaba. Marisa dijo que estaba bien. Otra mentira más. Ya había perdido la cuenta. Los días siguientes fueron una repetición agotadora. Levantarse antes del amanecer con el cuerpo temblando. Beber agua todo el tiempo. Orinar cada media hora. Sentir hambre incluso después de comer. Y ese cansancio que no era solo físico, sino algo más profundo. Como si la propia vida se estuviera filtrando por alguna grieta que no podía ver. Una madrugada, a las 3:45, despertó temblando. No era frío. Era otra cosa. El corazón latía rápido, descontrolado. Las manos sudaban. Se sentía débil, como si alguien hubiera desconectado su energía. Fue a la cocina tropezando. El mundo giraba. Tomó una cuchara de azúcar disuelta en agua. Contradicción pura. El azúcar que mata es el mismo que salva, pensó sin entender por qué. Cuando el temblor pasó, miró el calendario pegado con cinta adhesiva en la pared. Faltaban 3 semanas para el examen médico obligatorio del trabajo. 3 semanas para seguir fingiendo que todo estaba bien, pero algo en su interior ya sabía la verdad. El examen era una rutina. Cada año la clínica exigía un chequeo básico. Presión arterial, análisis de sangre, rayos X. Marisa nunca se preocupaba. Entraba, entregaba el brazo, salía. Simple. Esta vez fue diferente. Cuando la enfermera vio el resultado de la glicemia en ayunas, frunció el ceño. Volvió a mirar la pantalla. Llamó a la doctora. Marisa vio el intercambio de miradas. Sintió el aire volverse pesado. 352 miligramos por decilitro, dijo la doctora, con voz calma pero firme. Marisa, esto es muy alto. ¿Has sentido sed excesiva? ¿Cansancio? ¿Pérdida de peso? Marisa asintió despacio. Todo encajaba. Las piezas del rompecabezas que había estado ignorando durante meses se juntaron en un segundo. Necesitas hacer más pruebas. Hoy mismo. Salió de la clínica con una orden de hemoglobina glicosilada y una sensación de vacío en el pecho. En el laboratorio esperó su turno entre personas que tosían, niños llorando, ancianos arrastrando los pies. Todo le parecía lejano, como si estuviera viendo la vida de otra persona. 3 días después, el resultado llegó. Hemoglobina glicosilada, 10.2%. Diabetes tipo 2. Sin dudas, sin vuelta atrás.
Gabriel estaba en el hospital haciendo una pasantía cuando ella le envió un mensaje. «Hijo, tengo diabetes». La respuesta llegó 3 horas después. «Ya sabía, mamá. Los síntomas eran obvios. Vas a estar bien. Es controlable, controllable». La palabra sonaba fría, clínica, distante, como si la vida de Marisa pudiera resumirse en dosis de metformina y comidas sin sabor. Pero Gabriel no vio lo que pasó después. No vio cómo Marisa se sentó en el sofá de la sala, con el informe de laboratorio en las manos, y se quedó allí hasta que la noche cayó. No vio cómo buscó en Google diabetes tipo 2, cuánto tiempo de vida. No vio cómo leyó sobre ceguera, amputaciones, insuficiencia renal, infarto. No vio cómo cerró el celular y lloró en silencio, porque si alguien la escuchara tendría que explicar, y explicar era admitir que tenía miedo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de consultas, recetas y consejos que sonaban más a sermones. No comas pan, no comas arroz, no comas frutas dulces, camina 30 minutos al día, bebe agua, controla tu glicemia, toma tu medicamento, no te saltes comidas, no comas de más. Marisa intentó. Compró un glucómetro, se pinchaba los dedos 3 veces al día. Cada pinchazo era un recordatorio de que su cuerpo ya no era confiable. Los números variaban sin razón aparente. 180, 220, 110. Nunca sabía qué esperar. La comida se volvió un enemigo. Antes cocinar era un acto de amor. Ahora era un campo minado. Cada ingrediente era una amenaza. Cada plato, una negociación con la culpa. Una noche, Gabriel llegó a casa y la encontró llorando en la cocina. Había preparado una cena especial para él. Arroz, frijoles, carne guisada, ensalada. Para ella solo pechuga de pollo hervida y lechuga. «Mamá, ¿por qué lloras?» «Porque ya no puedo comer contigo». Gabriel la abrazó. Le dijo que todo iba a mejorar, pero no entendía. Nadie entendía. No era solo la comida. Era la sensación de estar siendo borrada, poco a poco, de su propia vida. Los dedos comenzaron a doler todo el tiempo. Las puntas estaban cubiertas de pequeños puntos oscuros, cicatrices de las agujas. A veces, se despertaba en la madrugada y sentía las manos entumecidas, como si no fueran suyas. El cansancio seguía allí, peor que antes. La metformina le revolvía el estómago. Náuseas constantes, diarrea, mareos. Son efectos secundarios normales, le dijeron. Se pasa con el tiempo, pero el tiempo no pasaba. Solo se arrastraba, y en medio de todo eso llegó el convite, dorado, elegante, con letras en relieve, cena de graduación, medicina UFMG. Gabriel lo dejó en la heladera, junto con un papelito escrito a mano. «Mamá, el buffet va a preparar algo especial para usted. Lo prometo». Marisa miró la promesa, y algo dentro de ella se quebró, porque ya había escuchado muchas promesas, y todas se desvanecían como el azúcar en agua. La noche anterior a la graduación, Marisa casi no durmió. Se quedó mirando el techo con las manos cruzadas sobre el pecho, sintiendo los latidos de su corazón como golpes de tambor en una sala vacía. Gabriel había salido temprano. Ensayo general. Fotos con los compañeros. El mundo de él seguía girando, lleno de luz y futuro. El de ella parecía haberse detenido. A las 5 de la mañana se levantó. Midió su glicemia. 193 miligramos por decilitro. Más alta de lo esperado. Tomó su medicamento. Preparó té sin azúcar. Se sentó en la cocina, en silencio, escuchando el sonido de los pájaros afuera. Todo parecía normal, pero nada lo era. Se vistió con cuidado. El vestido azul marino, el mismo del bautizo de Gabriel. Se puso lápiz labial rosa, el único acto de vanidad que le quedaba. Se miró al espejo. Vio a una mujer cansada, una mujer que se había acostumbrado a desaparecer. El salón de eventos estaba a media hora de su casa. Decidió ir en autobús. Gabriel le había ofrecido llevarla, pero ella dijo que no, que él tenía que llegar temprano con sus amigos. La verdad era otra. No quería ser una carga. No quería que nadie la viera como la madre enferma que necesitaba cuidados. Cuando llegó, el lugar ya estaba lleno. Luces brillantes reflejándose en copas de cristal. Mesas decoradas con centros de flores blancas. Música suave. Gente elegante conversando, riendo. Marisa se sintió pequeña. Una recepcionista le indicó su mesa. Mesa 11. Al fondo del salón. Se sentó junto a personas que no conocía. Intercambiaron sonrisas corteses. Nadie preguntó quién era. Nadie preguntó nada.
Los meseros comenzaron a servir. Entrada: ensalada de rúcula con queso brie y reducción de balsámico. Marisa esperó. Miró a su alrededor. Todos comían. Ella esperó. Pasaron 10 minutos. Nadie vino. Levantó la mano tímidamente. Un mesero se acercó. «Disculpe, ¿mi plato especial?» El mesero frunció el ceño. «¿Plato especial?» «Sí, mi hijo habló con el buffet. Soy diabética. Me prometieron algo especial». El mesero asintió rápido, nervioso. «Voy a verificar». Marisa volvió a esperar. Los demás seguían comiendo. El ruido de los cubiertos contra los platos era como una sinfonía de exclusión. Ella estaba allí, pero no estaba. El plato principal llegó. Filete miñón con salsa de vino tinto. Puré de papas. Espárragos. El aroma llenó el salón. Marisa sintió el estómago rugir. Pero su plato seguía vacío. Volvió a llamar al mesero. «Esta vez, otro. ¿Mi plato especial?» «Ah, sí, señora». «Ya viene», pero no vino. Marisa miró hacia la mesa principal. Gabriel estaba allí, con sus compañeros riendo, celebrando. Se veía feliz, radiante. Y ella se alegró por él, pero algo dentro de su pecho se apretó tanto que casi no pudo respirar. El postre llegó. Mousse de chocolat. Todos comieron. Marisa seguía esperando. En ese momento algo se rompió. No fue dramático. No hubo gritos ni lágrimas. Solo un clic interno. Como cuando una puerta se cierra y sabes que no volverá a abrirse. Se levantó despacio. Tomó su bolso. Caminó hacia la salida. Las luces, las risas, la música. Todo se volvió un eco distante. Pasó al lado de Gabriel. Él estaba de espaldas, hablando con alguien. No la vio. Afuera, el aire frío de la madrugada le golpeó el rostro. El estacionamiento estaba casi vacío. Las luces del salón brillaban detrás de ella, como una película que ya no le pertenecía. Se sentó en el borde de la acera. Sintió hambre. No solo física, una hambre más profunda. De reconocimiento, de presencia, de importar. Pensó en todas las promesas que había escuchado en su vida. Va a mejorar. Van a estar bien. Te vamos a cuidar. Todas se disolvían como azúcar en agua. El autobús pasó frente a ella, iluminando la calle vacía. Marisa se subió. Se sentó en el fondo. Miró por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como recuerdos borrosos. Y en ese momento, en medio del silencio del autobús vacío, tomó una decisión. Esta vez no era sobre medicamentos. No era sobre dietas. Era sobre algo más profundo. Sobre dignidad. Sobre existir. Sobre no desaparecer. Cuando llegó a casa eran casi las 2 de la mañana. Gabriel le había enviado 4 mensajes. Ella no respondió. Se quitó el vestido. Se lavó la cara. Se acostó. Y por primera vez en meses, no midió su glicemia antes de dormir. La mañana siguiente llegó con una claridad extraña. Marisa despertó con el sol entrando por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Se quedó allí, inmóvil, sintiendo el peso de su propio cuerpo en el colchón. No estaba cansada, no estaba triste, estaba vacía. Y en ese vacío había espacio. Gabriel llegó a media mañana. Entró sin tocar, como siempre. La encontró sentada en la mesa de la cocina tomando té. «Mamá, ¿por qué te fuiste?» Ella no levantó la vista. «Porque nadie notó que yo estaba allí». Gabriel intentó explicar. El caos del evento, la confusión del buffet, las promesas que no pudo cumplir. Pero Marisa levantó la mano. No con rabia, con cansancio. «No es solo la cena, Gabriel, es todo. Hace meses que me estoy desapareciendo y nadie se da cuenta». Él se sentó a su lado. Por primera vez, vio a su madre de verdad, no como la figura fuerte que siempre había sido, sino como una mujer agotada, sosteniendo un peso que nadie más veía. «Lo siento, mamá». Marisa asintió, pero algo en su interior ya había cambiado. Ya no esperaba que otros la vieran. Ahora, necesitaba verse a sí misma. Esa semana, hizo algo que nunca había hecho. Pidió ayuda. Buscó un grupo de apoyo para personas con diabetes. Era un salón pequeño, en una iglesia del barrio. 8 personas sentadas en círculo. Al principio solo escuchó. Después, habló. Habló del miedo, de la vergüenza, de la sensación de ser invisible, y descubrió que no estaba sola. Cada persona allí tenía su propia batalla. Algunas ganaban, otras apenas resistían, pero todas estaban ahí, presentes, vivas. Conoció a Dona Elena.
Una mujer de 67 años que había perdido un dedo del pie, pero seguía bailando forró todos los sábados. A Rodrigo, un joven de 32 años que había aprendido a cocinar recetas deliciosas sin azúcar. A Teresa, que había recuperado su visión después de años de descontrol. Cada historia era una grieta de luz en la oscuridad. Marisa comenzó a cocinar diferente, no con resignación, sino con curiosidad. Probó especias nuevas, experimentó con vegetales que nunca había comido, descubrió que la comida podía ser sabrosa sin ser prohibida, descubrió que vivir con diabetes no era solo renunciar, era reinventar. Empezó a caminar, 30 minutos cada mañana. Al principio le dolían las piernas. Después empezó a disfrutar el aire fresco, el sonido de los pájaros, la sensación de su cuerpo moviéndose. No era ejercicio, era reclamar su cuerpo. Los números en el glucómetro comenzaron a cambiar. 130, 110, 98. Cada cifra era una pequeña victoria. No perfecta, pero suya. Gabriel la visitaba más seguido ahora. Ya no hablaban solo de enfermedades, hablaban de la vida. Él le contó sobre su primer día como médico residente. Ella le contó sobre la nueva receta de pastel de zanahoria sin azúcar que había preparado. No era lo mismo de antes. Era mejor. Era real. Una tarde, Gabriel le preguntó si estaba molesta por la noche de la graduación. Ya no, dijo Marisa. Porque entendí algo. Durante años esperé que otros me vieran, pero lo que necesitaba era verme a mí misma. 3 meses después, Marisa estaba de nuevo en un evento, una cena de fin de año en la clínica donde trabajaba. Esta vez, no esperó que otros pensaran en ella. Llamó con anticipación. Explicó su condición. Pidió opciones. Y cuando llegó, su plato estaba esperándola. Simple, sabroso, suficiente. Comió con calma. Conversó con sus compañeros. Rió. Y cuando terminó la noche, salió caminando por la calle iluminada, sintiendo el viento fresco en el rostro. Pensó en aquella madrugada, cuando había salido del salón de graduación con el estómago vacío y el corazón roto. Pensó en cómo, en ese momento, había creído que la enfermedad la definiría para siempre, pero ahora entendía algo diferente. La diabetes era parte de su vida, pero no era toda su vida. Ella seguía siendo Marisa, seguía importando, seguía existiendo, y eso era suficiente, porque al final, la verdadera enfermedad nunca había sido el azúcar en su sangre, era el afecto racionado. Era la invisibilidad autoimpuesta. Era la creencia de que necesitaba permiso para ocupar espacio. Ahora, ella ya no esperaba invitaciones. Ella llegaba. Ella existía. Ella vivía. Y en las noches tranquilas, cuando medía su glicemia antes de dormir y veía un número estable, Marisa sonreía. No porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido algo que nadie le había enseñado. A veces, salvarse a uno mismo no es un acto de rebeldía, es un acto de amor. Tal vez alguien que conoces esté viviendo esto ahora. Tal vez esté esperando ser visto. Tal vez solo necesite saber que no está solo.